Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Quizá una de las frases más famosas de la cultura pop que, para ser sinceros, sin haber abierto jamás un cómic, conocí cuando era un niño muy pequeño, gracias a un joven estudiante bastante inseguro, clavado en sus libros, que a pesar de ser un nerd muy metido en la ciencia, se convirtió en un héroe, y no en cualquier héroe, en uno de los más grandes de la historia. Y ahora que está tan de moda el famoso multiverso de Spider-Man, les quiero contar de aquel que nos mostró por primera vez al arácnido en las caricaturas. Spider-Man 67, hoy aquí en Mis Caris. Se han realizado innumerables versiones en caricatura del famoso y muy amigable vecino de la ciudad de Nueva York, muchas muy memorables, y acá abrimos una saga de un multiverso, uno muy especial, uno para nosotros, de aquellas quizá más antiguas pero inolvidables caricaturas, y arrancamos con esta versión que surgió apenas unos cuantos años después de haber sido lanzado en el mundo de los cómics. Así es, Spider-Man conquistó la pantalla de televisión. Era 1967, el mundo estaba plagado de hippies, de psicodelia, la moda cambiaba y la gente estaba peleando por sus derechos. Las mujeres lograban liberarse de muchas normas opresoras y se paseaban en sendas minifaldas mientras marchaban buscando más respeto, como hasta hoy. También la raza negra buscaba acabar con las fronteras de la discriminación y por supuesto muchos jóvenes se oponían a ir a pelear a Vietnam, una guerra sin sentido. Así eran los 60s. Y Marvel no era indiferente a esas cosas. Había revolucionado la forma en la que veíamos a los superhéroes. Hasta ese momento habían sido semidioses. Ahora normalmente eran humanos con poderes. Ya lo habían mostrado en algunas otras historias como los X-Men, los Cuatro Fantásticos y por supuesto con Spider-Man. Humanos que lidiaban con problemas de la vida diaria mientras se enfrentaban a amenazas para toda la humanidad. En 1962, agosto para ser exactos, el arácnido apareció por primera vez en un cómic, Amazing Fantasy. Hoy en día es un ejemplar histórico que ha sido subastado incluso en $3.6 millones. Para 1963, marzo, sería cuando tendría su primera historia, y apenas 4 años después llegaría a la televisión el 9 de septiembre de 1967 con su propia caricatura que duraría hasta el 14 de junio de 1970. Ahí se transmitiría la primera adaptación al personaje creado por Stan Lee y Steve Ditko a través de la ABC. Esta caricatura superaba por mucho el primer intento realizado en aquella serie de Marvel de la cual ya te contamos en este canal, Marvel Super Heroes, que la verdad es que era una serie de muy poco presupuesto que buscaba más bien recuperar el asunto de la visión tipo cómic. La serie de Spider-Man 67 sería producida por Grant Eye Lawrence Animation en su primera, y hay que decirlo, mejor temporada, pues tenía una gran calidad en su animación, había mucho detalle en su movimiento y en las historias. Las 2 temporadas restantes tendrían mucho menos presupuesto y vaya, eso se notaba. Serían producidas por Krantz Film y sí, aunque era un agasajo verlas, aquí en estas 2 últimas temporadas se notaba que había poco varo y los recursos se reciclaban en las escenas o se limitaba a la animación. Como en todas, o casi todas las versiones, aquí veríamos el verdadero ADN del personaje, a ese Peter Parker adolescente que estudiaba, que además tenía que trabajar para un insoportable J. Jonah Jameson como fotógrafo, que enfrentaba la muerte de su tío y que iba ahí sobreviviendo como podía en los suburbios de la Gran Manzana. Un chico tímido que ama la ciencia y que gracias a esos conocimientos aprovecha aún más los poderes que obtiene de la mordedura de aquella araña radioactiva. Cada capítulo además estaba acompañado por el increíble tema musical compuesto por Paul Francis Webster y Robert Harris, Bob Harris, y que fue estrenado junto con aquella serie de animación de 1967. En español latino, por cierto, fue interpretada por Juan Guillermo Aguirre, que era mejor conocido como Capitán Nemo. Esta canción es emblemática y a ella le rendirían tributos importantes bandas como The Ramones y Aerosmith, e incluso sobrevive para aparecer, a manera de homenaje, en las primeras 2 películas de Sam Raimi. Esas que muchos dicen son las mejores.
52 episodios en 3 temporadas plagadas de aventuras psicodélicas enfrentando a los villanos que a la postre serían emblemáticos en la memoria de todos los niños. Misterio, Doctor Octopus, Rhino, el Camaleón, el Duende Verde, Escorpión, Electro, entre muchos otros, y las eternas acusaciones de J. Jonah Jameson, quien como de costumbre trata de poner al Hombre Araña como una amenaza, aprovechando su posición como director del diario El Clarín. Sí, ahí donde trabaja Peter Parker. Todos esos personajes que hoy son parte de la cultura pop ya estaban ahí, pero sobre todo estaba la esencia del personaje, este adolescente que pues resultaba muy cercano a nosotros, que se enfrentaba constantemente al peso de una vida pues difícil, la vida de una persona pobre, huérfano, con una serie de carencias bastante importantes, pero que siempre mantenía los valores en todo momento. Así que desde ahí veríamos a Peter proteger a su amada tía May, aguantar el bullying de Flash y salvar al mundo. Nada fácil. La fisonomía de Peter Parker era muy similar a la de los cómics, con entradas y lentes, y pues como decíamos, con el valor agregado de su inteligencia y conocimientos, con los cuales pudo crear sus propios lanzatelarañas y el fluido arácnido. Esto la verdad es que resultaba un aliciente para que los niños nos interesáramos en las ciencias naturales, la biología, la física, la ciencia, y viéramos cómo esas horas de escuela de pronto, pues sí, podrían servir para algo muy interesante. Pero eso sí, el personaje desde entonces ya tenía ese ácido sentido del humor que le daría un toque más pues divertido al personaje, y es que cuando Peter no tenía que mostrar la cara y se transformaba en Spider-Man, pues todas sus inseguridades parecían desaparecer. En los 80s el Canal 5 en México transmitió hasta el cansancio de ellos, no de nosotros, pues todos estos primeros capítulos, y fue más que suficiente para que surgieran legiones de seguidores de esta saga en particular, la del 67. No sé ustedes, pero a mí, dentro de la sencillez de sus historias y mucho antes de conocer todo este asunto del universo Marvel, las películas de Sony y la eterna discusión sobre cuál es el mejor Peter Parker, y de entender todos estos rollos de los multiversos, y mucho antes de ese famoso meme, porque sí, ese famoso meme donde vemos inculparse a un Spider-Man frente al otro, integraba entre esos Spider-Mans al Spider-Man de lo que llamarían la Tierra 67. Bueno, mucho antes de todo eso, yo me hice fan del arácnido gracias a estas caricaturas. Mil gracias por vernos en este capítulo, y si eres fan del Hombre Araña, no te pierdas la próxima entrega, porque ahora iremos a visitar el universo de la caricatura de Spider-Man y sus sorprendentes amigos. Sí, esa, la del 81, con Estrella de Fuego y Iceman. De nuevo, mil gracias por suscribirte, por dejarnos un like. Deseamos muchísimo compartir con otros amantes de las caricaturas este canal, así que tu apoyo es lo más importante para recordar tus caris. Mis caris. Hasta pronto.